¿Qué harías tú si tu lógica te dice que sacrificar a uno podría salvar a millones, pero tu humanidad te impide hacerlo? ¿Qué pesa más, la razón o el corazón? ¿Qué vale más, lo que funciona o lo que es correcto? Cuando todo se decide mediante la lógica, la empatía puede convertirse en una debilidad, y ha sido el camino de muchos villanos. Reed Richards, el hombre más inteligente del mundo, ha vivido atrapado en este dilema. Hoy hablaremos de él, de ti, de mí y de lo que podríamos dejar atrás como especie en nombre del progreso. Uno de los dilemas a los que se ha enfrentado Reed Richards es el conflicto entre racionalismo y humanidad. El racionalismo es la corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento y la mejor herramienta para entender el mundo, la realidad y tomar decisiones. Todo basado en una confianza en la lógica, el pensamiento estructurado, la ciencia y dejando de lado emociones, creencias e intuiciones. Tener humanidad, en cambio, en un sentido ético, se refiere a los valores éticos basados en la compasión que nos definen como seres humanos, más allá de la lógica e intelecto. Hablamos de empatía, amor, respeto y dignidad, donde es importante escuchar nuestras emociones, respetar la vida, considerar el sufrimiento ajeno priorizando lo justo y lo correcto. Son dos visiones distintas. Mr. Fantastic, como modelo ideal del científico siendo brillante, lógico y visionario, se enfrenta a una tensión constante entre lo que funciona, lo que es eficiente, con lo que es éticamente correcto. En los cómics de Civil War 2006, apoya el acta de registro de superhumanos, ya que los datos respaldan que el control gubernamental reduce daños colaterales. Y aunque ignore las implicaciones humanas sobre esto, los números no mienten. Aquí notamos que Reed funciona a veces como una calculadora, tomando decisiones según números, y no como un ser humano. Puede llegar a un punto donde la inteligencia trascienda nuestros aspectos humanos originados durante nuestra historia evolutiva y la razón se vuelva pura y fría. En la serie de cómics Ultimate Fantastic Four, Reed comienza a crear experimentos sin límites morales, usando seres vivos para pruebas sin consentimientos. Así, poco a poco, su lógica lo va transformando en villano, pasando de un terreno gris a uno oscuro, en ausencia de ética como límite, convirtiéndose en el creador, The Maker, una persona con complejo de Dios que busca arreglarlo todo. Originado, claro, bajo un contexto emocional donde su esposa Sue lo deja por Namor y Reed adopta una visión nihilista, una situación donde su racionalidad se divorcia de su ética. Pero a pesar de su gran intelecto, él no es un sociópata. Tiene profundas necesidades humanas como cualquiera. Ama a su familia y aprecia enormemente a sus amigos. Y aunque a veces esa parte humana sea secundaria para él, trata siempre de conservarla. En la serie de cómics de Secret Wars del 2015, Doctor Doom impone un orden absoluto porque busca hacer lo que funciona, convirtiéndose en un dios. Pero Reed, tras mucho dolor, elige restaurar el libre albedrío de las personas, aun si eso significa el camino al caos, eligiendo lo que le parece moralmente correcto y no lo eficiente. En la reciente película de los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, vemos cómo Reed delega a uno de sus robots el trabajo de armar la cuna para su hijo, que viene en camino, pues está ocupado construyendo una máquina capaz de revisar a su esposa embarazada y ver si su hijo nacerá con alguna modificación genética debido a que sus padres habían sufrido mutaciones por culpa de los rayos cósmicos que recibieron en el pasado. Le explica a su esposa que cualquiera puede armar una cuna, pero no cualquiera es capaz de construir una máquina como la suya. Él pretende tomar precauciones ante cualquier consecuencia, pero su esposa, al no querer depender de la máquina, le muestra una visión de su hijo, un niño que se ve sano y normal, con la intención de mostrarle a su esposo que puede ser capaz de comprender las cosas sin siempre buscar certeza a través de una medición científica. Este momento nos muestra nuevamente el conflicto entre el racionalismo de Reed con su humanidad y la importancia de conexión afectiva. Reed es una persona que ha vivido en carne propia las consecuencias de lo desconocido, tanto en su propio cuerpo como en el de su esposa y amigos. Para él, no prever, no calcular, no anticipar es igual a poner en riesgo a los que ama. De ahí nace su necesidad de medirlo todo. Para él todo puede y debe ser entendido, explicado y prevenido, sin dejar espacio para el azar y la incertidumbre. Si él puede medirlo, puede controlarlo, y si tiene el control, puede proteger. Esa forma de pensar puede ser riesgosa y peligrosa en muchas situaciones, sin darse cuenta cuando Reed dice que cualquiera puede armar una cuna.
Está reduciendo un acto cargado de simbolismo afectivo, que es prepararse para ser padre, a una simple tarea mecánica. Inconscientemente, con ese simple acto, demuestra que el gesto humano no tiene valor sino cumple una verdadera función. Así la cuna para él no es un puente emocional, sino un mueble. El acto de Sue apela a su corazón, no a su mente. Le muestra a su hijo no con un escaneo, sino con sus poderes para mostrarle ella misma a su bebé como acto de anclaje emocional a su rol de padre, porque no es necesario controlarlo todo para amar. Quizá este tipo de vínculo emocional sería un tipo de sabiduría que Reed perdió por vivir bajo el racionalismo constante con un exceso de inteligencia. Este momento de la película nos muestra el sacrificio del humano por lo funcional y más tarde en el film se enfrentaría cara a cara con ese dilema de una manera aún más poderosa. El dilema entre entregar a su hijo a Galactus o proteger la Tierra. Crea un problema en la sociedad profundo que con toda su inteligencia no es capaz de lidiar, y solo Sue puede, como madre, con la sabiduría del vínculo emocional. Esta parte de la película es la prueba de cómo despreciar las emociones en favor del intelecto puro puede ser en muchos casos un gran error. Hacer lo que funciona es seductor, significa resultados, estabilidad y rendimiento, pero lo que funciona no siempre considera al individuo. Hacer lo correcto, en cambio, no siempre es práctico o eficiente. De hecho, puede llevarnos a perderlo todo en ocasiones por salvar nuestra humanidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La verdad incómoda es que lo correcto no siempre funciona y lo que funciona no siempre es correcto. Como especie, siempre hemos tenido ambos caminos disponibles y es algo cotidiano. Despedir a alguien para proteger la economía de un negocio o empresa, ocultar verdades para mantener estabilidad, mentir por una buena causa, o cosas más específicas como ver países como China y otros más usando inteligencia artificial que se ha implementado en todos los sectores porque funciona, aunque desplace empleos o viole la privacidad de las personas. En medicina se podría experimentar para conseguir curas más rápido, pero ¿el beneficio justifica el costo ético? Muchos políticos tratan de violar las libertades individuales y privacidad por seguridad. Un paradigma se refiere a un modelo, visión o ejemplo de algo. El paradigma de Reed Richards es un espejo de todo lo anterior y a la vez una advertencia, porque incluso la persona más brillante e inteligente puede convertirse en un monstruo, y aquí yace la respuesta, o al menos lo que yo considero la respuesta probable a este dilema. Pero aclaro, esta reflexión y respuesta es personal. Si lo correcto no siempre funciona, y lo que funciona no siempre es correcto, y si la persona más brillante y la razón pura, sin humanidad, puede crear monstruos, pues significa que para que eso no suceda, no se debe dejar de lado las emociones, la humanidad, y ante tantos problemas, no se puede abandonar la lógica, ni sacrificar la funcionalidad. La eficiencia también es muy importante, entonces se requiere un equilibrio. Si desde siempre hemos tenido como especie esos dos caminos, elegir lo que funciona o elegir lo correcto, no es porque solo uno de los dos se deban tomar. No hay una única respuesta definitiva, sino que según la situación y el contexto, se debe discernir sobre cuál tomar, porque habrá momentos en el que se tendrá que hacer lo necesario, lo que funciona a pesar de todo, y momentos donde se tendrá que hacer lo correcto. El problema es complejo como para reducirlo a una sola postura. Reed debe mantener un equilibrio entre su racionalidad y humanidad para no convertirse en un monstruo como pasó con Doctor Doom. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco a los miembros Patreon por su apoyo. Abraham, Sebastián Carrasco, Ibnob, Misbel, Raúl y especialmente a Nick y Héctor Gabriel. Recuerda que en Patreon hay contenido exclusivo para los miembros de pago. Gracias a todos los miembros del canal por su apoyo, especialmente a los Capuchino. Suscríbete, regálame un like y deja tu comentario. Nos vemos pronto.